Bueno, paz y bendición a todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas de aquí, de allá y de más allá. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Hugo Gil, de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida, Cabevi, un espacio de amor en la ciudad. Y este es su programa, Principios de Autoridad. Saludamos a Aida Reyes, que está ahí conectadita rápido, Rosa Palacios también, paz y bendición para todos ustedes. Ustedes son la primicia de la conexión divina en esta noche. Está Ángela María Condega Acevedo también. Paz y bendición para ti. Qué bueno que estás ahí conectadita. Principios de Autoridad es un programa donde tratamos de destacar, de resaltar los principios que rigen nuestras vidas con relación a los reinos, al reino de los cielos, al reino de los hombres y al reino de las tinieblas, por supuesto. Bendito el nombre del Señor. Nosotros tenemos que conocer esos principios. Son los mismos principios, pero operan de manera diferente. Y nosotros tenemos que conocerlos para saber cómo interactuar adecuadamente, saludablemente con los reinos. Nosotros estamos llamados a actuar, interactuar en el reino de los cielos, asimilando y respondiendo, ¿verdad?, los estándares que Dios ha establecido. Estamos supuestos también a interactuar adecuadamente con el reino de los hombres, ¿verdad?, para llevar una vida, ¿verdad?, exitosa, y también a interactuar con el reino de las tinieblas para no dejarnos subyugar, sino que, por el contrario, para nosotros ejercer la autoridad que Cristo nos ha delegado. Saludamos también a Yarkali Correa, también está por ahí Raiza Infante, Dios te bendiga, Raicita. Qué bueno que están ahí. Por ahí tengo a Sandra Centeno también, a Juliet Chávez también por ahí. Bendito el nombre del Señor. A Jessy Castellón también. Mary López, Erlinda Pastrán. Qué bueno, tanta gente linda. Gloria sea al nombre del Señor. En esta noche estamos ya para presentar el principio de autoridad número 10. Les recuerdo que son una serie de 12 principios de autoridad, ¿verdad? Y con la lección introductoria que dimos y la lección, ¿verdad?, de cierre o de clausura, entonces son 14 lecciones. El próximo martes ya concluimos, ¿verdad?, el desafío, el compromiso con esta 14 lecciones sobre principios de autoridad, lo cual esperamos, ¿verdad?, que sea de provecho no solamente para entender, ¿verdad?, con el conocimiento mental, para tener conocimiento, sino también para nosotros vivir una vida adecuada conforme a esta revelación de este conocimiento. Quisiera entonces hacer una pregunta sobre un análisis sobre el tipo de autoridad, ¿verdad? Tipo de autoridad. ¿Qué sería una mejor autoridad para uno sujetarse, para uno someterse? ¿La autoridad que trabaja y representa las cosas espirituales o una autoridad secular? Una autoridad, ¿verdad?, humana, secular. ¿Qué es mejor? ¿A qué se hace más fácil uno someterse? Autoridad espiritual, ¿verdad?, que trabaja para bregar con los asuntos del alma, del espíritu, ¿verdad?, de la fe, como por ejemplo el caso de un pastor, de un evangelista, un ministro, un misionero. Son autoridades que se mueven, un sacerdote, se mueven en el ramo espiritual para tratar con el asunto espiritual. Son autoridades también, pero se mueven en esa área.
o una autoridad, por ejemplo, en el mundo secular, por ejemplo, como un patrón del trabajo, ¿verdad? Un jefe de trabajo, un maestro, un policía. ¿Qué ustedes creen que es más fácil o mejor? ¿Qué es más beneficioso? ¿Sujetarse a un tipo o sujetarse al otro? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Para introducir, para animar. Pero en este día vamos a estar desarrollando el tema los diferentes tipos de autoridad, porque hay diferentes tipos de autoridad. ¿Eh? Y también debemos entender cómo responder dependiendo del tipo de autoridad de que se trate. ¿Ok? Quisiera invitarle a que hagamos una oración todos nosotros. Ahí está Sweet Christ también ahí, fiel. Ya se ha hecho fiel, ¿verdad? Esta transmisión. Ahí está la pastora Belisa, como siempre. Fiel como siempre. Y los demás que he mencionado, ¿verdad? Linda Pastrán, por ahí también. Sandra Centeno. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome la guía, tome el control, para que nosotros podamos aprovechar, ¿verdad? Esta temática de una manera adecuada. Amantísimo Dios, Padre Celestial, nos humillamos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, perdón por todo lo que hayamos podido hacer contra ti, contra tu santidad, en pensamiento, palabra, obra o de falta de obra. Queremos, Dios mío, ponernos a tu disposición y te pedimos, Señor, que no haya ningún obstáculo, ninguna barrera que nos impida entender y conocer lo que tú planteas en tu palabra sobre lo que es la autoridad y cómo nosotros debemos aprovechar y asimilar esto para nuestras vidas, Señor. Tenemos el corazón abierto para que tú nos guíes, para que tú nos reveles, Señor, los principios de vida, los principios de fe, que sabemos que son tan fundamentales para poder vivir en esta tierra de una manera exitosa mientras nos preparamos para vivir en la eternidad contigo. Señor, yo te pido bendición para todos y cada uno de los que ya están ahí conectados, Señor, a través de la cibernética, a través, Señor, de estos medios de masa. Te pido, Dios mío, que use esto como una herramienta, como un instrumento tuyo, Señor, para traer bendición. Padre, dígnate, Señor, traer también señales, milagros y prodigios en todos aquellos, Señor, que dedican este tiempo para ti, para tu palabra. Yo pido, Señor, que extienda tu mano sanadora para que todo aquel que está padeciendo de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de dolencia, en esta hora sea sano, sea sana en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Dios de la gloria, que aquel que está débil lo fortalezcas, que aquel que se siente, Señor, con falta de paz, en angustia, tú le traigas, Señor, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que solamente tú puedes dar, Señor de la gloria. Te pido que levantes al caído, Dios mío, Padre de la gloria, y aquel que está en necesidad, súplele esas necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Mira aquel Señor que está buscando un empleo, Señor, abre esa puerta, haz, Señor, ese milagro para que conozcan que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Que para ti, aleluya, no hay nada imposible, Señor. Mira aquellas madres que están clamando, aquellos padres que están clamando por sus hijos, Señor de la gloria, que a lo mejor estén, Dios mío, a expensa de vicios, de la droga, de la violencia, en grupos de ganga. Señor, Padre, trae liberación sobre esos hijos. Padre, mira a los esposos y las esposas, Dios de la gloria, permite que haya entendimiento, que haya comprensión, que haya unidad entre ellos, Señor de la gloria. Padre, levanta, levanta, levanta y pon tu nombre en alto en cada vida, Señor de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, haz un milagro, trae el favor tuyo sobre las vidas, Dios de la gloria, en el nombre poderoso. Y sobre todo, Señor, te pedimos que nos llenen más de ti, Señor, de las cosas tuyas, del conocimiento revelado tuyo, Señor de la gloria, que podamos crecer, crecer cada vez más, Señor, en el ramo espiritual, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Maestro por excelencia, tú eres el guía, tú eres el Santo Paracleto. En esta hora toma control de cada vida y toma control de lo que aquí vamos a hacer. Señor, a ti nos comprometemos a darte toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda
autoridad es tuya, Señor. Nosotros simplemente somos siervos inútiles porque tratamos de hacer lo que tú nos mandas hacer, Señor. Amanda y nosotros obedeceremos, oh Dios Padre. Humillamos nuestro corazón delante de ti y te pedimos, Señor, el favor de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a este principio, ¿verdad? Antepenúltimo, último, penúltimo y antepenúltimo, ¿verdad? El principio número 10. Gloria sea al nombre del Señor. Quisiera invitarle a que utilicemos la plataforma de 2 versículos de la palabra, ambos en Hechos, Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, que es el primer libro después de los Evangelios, está en el orden, ¿verdad? El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, y luego el Evangelio según San Juan, y después entonces viene el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vamos a estar viendo el versículo 19, y en el capítulo 5, en el versículo 29, o sea, 2 versículos 19 y 29, del capítulo 4 y del capítulo 5, ¿verdad? Bien facilito. Hechos 4, 19. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Un poquito del contexto, ¿verdad? No lo vamos a leer completo el contexto porque queremos enfocarnos en lo que significa, ¿verdad? En la administración que hay en este versículo. Pero resulta, aquí se está refiriendo al hecho de que el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron apresados por el gobernador de aquel entonces, ¿verdad? Y estaban siendo perseguidos por el concilio. Y entonces fueron apresados y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué fueron apresados? Porque estaban predicando de Jesucristo. Y esto le molestaba a los religiosos, ¿verdad? A los judíos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Le molestaba esto, pero también había un contubernio con las autoridades seculares, ¿verdad? Con los gobernadores. Y entonces se compusieron y metieron a Pedro y a Juan en la cárcel. ¿Ok? Después de cierto tiempo fueron y le dijeron: bueno, los vamos a soltar, los vamos a liberar, los vamos a sacar de la cárcel, pero con una condición. Con una condición. Y esta condición es que no prediquen más, que no hablen más de este Jesucristo, que ya se callen la boca y ya no comiencen a predicar de nuevo. ¿Ok? Entonces Pedro y Juan le responden a este requerimiento tanto de las autoridades civiles como de las autoridades religiosas, y entonces es cuando le dicen ahí en el 19, dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ok? O sea, Pedro y Juan se encontraban en la posición en que tenían que decidir de si se sujetaban a los requerimientos de la autoridad humana, representada en el gobernador, representada en los religiosos, o se acogían a la autoridad divina, porque hay tipos de autoridad. Ya vemos aquí una diferencia, una autoridad humana y una autoridad divina. Dice: juzguen ustedes si es, ¿verdad?, adecuado, si es recomendable que nosotros le obedezcamos a ustedes en lugar de obedecerle a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que la respuesta está bien clara. Vamos entonces al 5:29. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. La misma respuesta en otro contexto. Es como para que dijéramos, bueno, no fue que si es una sola vez que se dice, a lo mejor fue que estaban ahí, estaban equivocados, pero ahora vuelve de nuevo y le dan la misma respuesta en otro contexto, en otro tiempo, queriendo decir que es un principio, ¿ok? Es un principio. El principio sería obedecer a Dios es fundamental, es primero, es prioritario antes que obedecer a los hombres. Es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces, nos preguntamos entonces, ¿es que hay entonces dos tipos de autoridad? ¿Qué ha dicho usted, pastor? Que toda autoridad viene de parte de Dios. De hecho, ayer estuvimos leyendo en Romanos, ¿verdad? 13, de cómo, en 5:13, cómo dice toda autoridad viene de Dios, ¿verdad? Obedeced a vuestros amos terrenales, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido constituidas. Pero al mismo tiempo hablamos de autoridad ilegítima. Una autoridad ilegítima sigue siendo autoridad de parte de Dios, pero la función, el ejercicio de la autoridad se hace ilegítimo cuando no responde a los estándares de Dios, cuando no sigue los principios de Dios. Entra en un estado de ilegitimidad donde entonces entra en contradicción con lo de Dios. El requerimiento de la autoridad humana se contrapone entonces al requerimiento de la autoridad divina. ¿Ok? Entonces, fíjese, hay dos tipos de autoridades fundamentales, ya lo hemos explicado antes, la autoridad absoluta, original, y la autoridad delegada. Autoridad delegada. ¿Qué quiere decir autoridad delegada? Autoridad delegada es que la ha recibido, que le ha sido dada. Y toda autoridad humana es una autoridad delegada, es decir, le ha sido dada, le ha sido otorgada. Nadie nació con eso, no nació con autoridad, sino que le fue otorgada para ejercer la función a la que se le ha asignado. Toda autoridad fuera de Dios, aparte de Dios, es autoridad delegada. Eso quiere decir que el presidente de la nación, cualquiera que ésta se trate, tiene autoridad, pero es delegada. ¿Ok? Y así todas las autoridades civiles. El pastor de la iglesia o el líder del concilio tiene autoridad, pero es una autoridad delegada. No es una autoridad fundamental, original, principal, es una autoridad delegada. El esposo frente a la esposa tiene autoridad, pero es una autoridad delegada. Los padres frente a los hijos, el maestro frente a los estudiantes, son autoridad, pero son autoridad delegada. La autoridad que Dios ejerce sobre nosotros, los seres humanos, y sobre toda la creación, no es una autoridad delegada, es una autoridad original. Dios en esencia es autoridad y de Él es de donde emana toda autoridad. ¿Ok? Entonces vamos a decir que hay una autoridad absoluta, un tipo de autoridad absoluta que solamente lo tiene Dios, y un tipo de autoridad secundaria o delegada que lo tienen los hombres. ¿Ok? Entonces, la única autoridad que nosotros estamos supuestos a sujetarnos a ella y obedecerle sin condición es la autoridad absoluta, la autoridad original. A Dios se le obedece sin reservas y sin condición. A Dios directamente. Dios ejerce una autoridad directa sobre nosotros y el tipo de autoridad de Dios no es cuestionable, no es analizable, no, usted no tiene que estudiarla y ver los pros y las contras para ver si se sujeta o no. No con Dios. Pero con las autoridades delegadas sí hay que hacerlo. Con la autoridad humana hay que analizar cuál es el requerimiento, cuál es la orden, cuál es el mandato, en qué consiste la naturaleza de ese mandato.
Y una vez analizado, entonces determinamos, ¿está esto en línea con el mandato de Dios o contradice el mandato de Dios? Si está en línea con el mandato de Dios y no viola ninguno de las cosas establecidas por Dios, entonces nosotros no podemos rebelarnos, sino que tenemos que obedecer a la autoridad delegada, a la autoridad humana, por cuanto está ejerciendo su prerrogativa natural sin contradecir a Dios. Pero si resultara que la autoridad humana, llámese pastor, llámese papá, llámese esposo, llámese presidente, policía o quien sea, cuando te requiere algo o te manda algo, te da un mandato, una orden, si resultara que esa orden está contraria a la orden establecida por Dios, entonces aquí es donde viene el caso de Pedro y Juan, que dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces, cuando la autoridad del hombre, la humana, la autoridad que emana de las personas, que es autoridad delegada, nos da requerimientos u órdenes que contradicen lo ordenado por Dios, entonces nosotros tenemos que declararnos en rebeldía contra esa autoridad. No se me desesperen porque voy a explicar un poquito más detallado. Cualquier autoridad que te requiera, te demande o te ordene algo que va a violar uno de los estatutos o mandamientos de Dios, no tiene que responderle, no tiene que obedecerle, no tiene la obligación de obedecerle. ¿Ok? Vamos a poner un caso, el jefe del trabajo, ¿verdad? O la jefa del trabajo manda al empleado y le dice al empleado, mira, de esta cuenta que hay acá, vamos a borrar estos números para que aparezca que son tantos, ¿verdad? Yo te doy esa orden como jefe, como administrador. Borra acá, arregla esto para que aparente que la cantidad es tanto y no la que es real. Esa autoridad te está invitando a que tú violes un principio de ética, un principio moral. Te está invitando a mentir y a engañar. Dios te dice, no mentirás, no engañarás. Entonces te toca a ti analizar y decir, ¿qué debo hacer? ¿Debo obedecer a mi amo terrenal, al jefe de mi trabajo que me requiere que haga esto, ¿verdad? ¿O debo obedecer a Dios que a través de mi conciencia me dice, no, eso no está bien hecho? Pues ahí no debe haber ningún conflicto. Ahí tú debes decidir, ¿verdad? Voy a obedecer a Dios y me acojo a las consecuencias que se derivan de no sujetarme a la autoridad humana. ¿Cuáles son esas consecuencias? Es posible que te pongan en disciplina, que te den un warning, que te boten del trabajo, que pierdas tu empleo. Todo eso es posible. Es posible. Ahora, hay gente que naturalmente no se toman esos riesgos. Dicen, no, yo no puedo perder mi trabajo, yo de esto que me sustento, yo voy a ceder porque imagínate, no tengo otra opción. No es tal cosa. Tú tienes la opción. Tú tienes la opción. Y déjame decirte, aunque te perjudique de una manera inmediata, si lo has hecho siguiendo los principios que Dios ha establecido, Dios va a meter la mano por ti y te va a poner en una posición mejor de la que estaba, o ese amo, ese jefe que te ha obligado o que te quería obligar a violar lo establecido por Dios, va a ser juzgado por Dios y probablemente tú no lo vas a ver más ahí como autoridad. Por el contrario, lo que puede suceder es que lo quiten a él y te pongan a ti, por cuanto Dios siempre anda buscando promover a los que a él pues se sujetan y los que respetan sus mandamientos. Ahora, se requiere valentía, se requiere coraje, se requiere convicción poder obrar así. Y de esos no son muchos los que se atreven a obrar así. Son muy pocos. En el mundo actual, lo más fácil, la salida más fácil, la más rápida es decir, bueno, me hago de la vista gorda y sigo lo que el jefe me está ordenando que haga. ¿Ok? Es lo mismo, el mismo caso, el mismo contexto. La persona que
ejerce autoridad sobre ti, sea en el trabajo, sea donde sea, el pastor o donde sea, te dice, mira, yo soy tu jefe, yo soy tu autoridad. Perdonen la referencia, pero sucede. Como sucede, yo no estoy aquí para adorar la pila ni para cortar a nadie. Yo soy tu pastor, acuéstate conmigo, vamos a tener una relación que tú sabes, yo soy responsable de todo y olvídate. La persona, la mujer o el muchacho, lo que sea, dice, oh, pero es mi autoridad, él es el sacerdote o es el pastor, ¿cómo lo contradigo yo? Este es el hombre de Dios, déjame ir a hacer lo que le corresponde hacer, porque es la autoridad. No está bien ahí. Por eso es que hay las violaciones de niños, de jóvenes, los adulterios, ¿verdad? De líderes que entran en adulterio porque el hombre o la mujer se ven contra la espada y la pared y dicen, mi autoridad me está requiriendo esto, ¿qué hago yo? Bueno, en ese caso es donde la persona tiene que pararse y decir, esto que usted me está requiriendo es pecado y viola lo establecido por Dios. Usted es mi pastor, usted es mi sacerdote, usted es mi quien sea, mi jefe, lo que sea, pero yo no voy a violar lo establecido por Dios. ¿Ok? Así que juzgue usted mismo o usted misma, juzgue, analice si es más importante obedecerlo a usted o obedecerle a Dios. Dios me dice que eso es pecado, que no le agrada a él, y usted me dice que hay que hacerlo. Pues mire, yo decido y prefiero seguir lo que Dios establece. Entonces, en ese caso, no estamos pecando de rebeldía. ¿Ok? No estamos pecando de rebeldía. Fíjese que he hablado anteriormente de un cliché o una frase que se usa mucho, sobre todo en el mundo espiritual. Se usa mucho la frase, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Hay que obedecer porque en la obediencia está la bendición. Y sí, es una bendición obedecer. Pero ¿obedecer a qué? ¿Y obedecer a quién? Si es obedecer a uno que está estableciendo cosas que no son bíblicas, que no son de Dios, entonces esa obediencia no es para bendición, sino para maldición. ¿Ok? Una obediencia, como yo le llamo, aborregada, donde tú estás obedeciendo y no sabes por qué, al hombre, a las personas le está obedeciendo y no sabe por qué, no hay una explicación, no hay una razón, no hay una lógica. Entonces es una obediencia ciega. Entonces aquí tenemos que diferenciar entre lo que es la obediencia consciente, con convicción, y la obediencia ciega. La obediencia ciega nunca es buena. Nunca es buena porque ni siquiera a Dios se le obedece en forma ciega. Porque para obedecerle a Dios hay que conocerlo y hay que conocer la palabra. Entonces no es ciega, porque ya Dios ha dicho, si tú obedeces a Dios porque conoces la palabra y conoces a Dios. Entonces no es una obediencia ciega, es una obediencia con conocimiento. Una obediencia ciega es la que te invita, no lo analices, no lo cuestiones, no lo pienses, hazlo porque yo lo mando así. Eso es una obediencia ciega. Y es una obediencia totalmente descamisada, descarrilada, no tiene razón de ser. Nadie en absoluto está supuesto a obedecer ciegamente a nadie. La obediencia siempre debe ser con conocimiento, debe ser siempre con una oportunidad de analizar y juzgar. ¿Ok? De hecho, aún la palabra nos invita a que nosotros escudriñemos. Escudriñar quiere decir, mira, escarba, busca, ¿verdad? El razonamiento, busca la razón de ser, busca el propósito, busca la revelación. Y una vez que has recibido eso, entonces ahí está la palabra. Está ahí, pero hay que estudiarla. La palabra de Dios es para estudiarla. Si no se estudia, no se va a asimilar, no se va a aprender. No viene la revelación sobre nadie que no se toma tiempo para leer, analizar y escudriñar las escrituras. O sea, aquí entonces estamos ya preparando, y gloria sea a Dios que usted ha seguido, ¿verdad? Esta administración, gloria a Dios, porque nos estamos preparando para ejercer un tipo de obediencia que es sana y es saludable y que no es manipulación.
mucha gente no le agrada lo de obedecer y lo de autoridad porque lo asocia con la manipulación. Pero la manipulación es dañina, es corrupta. Cualquiera que te dice no lo piense, no lo analice, no lo cuestione porque yo soy tu autoridad, te está invitando a anular tu capacidad con la que Dios te ha creado, que se llama libre albedrío. Tú fuiste creado, fuiste creada con algo muy especial que se llama libre albedrío. Y tú sabes quién es el primero en respetar eso, Dios. El mismo que te creó y que te dio eso es el primero en respetar el libre albedrío. El libre albedrío consiste en la capacidad que Dios te dio, la facultad que Dios te dio para que analice las cosas y después de analizarlo y conocerlo, entonces tomar la decisión. Aún con cosas tan fundamentales como la salvación de tu alma, lo cual es un anhelo de Dios. Dios anhela que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero aún queriendo que nadie se pierda, no obliga a nadie. No lo forza, no hay manera de que Dios le ejerza presión de tal manera que la persona elija, tome decisión por él sin ejercer su libre albedrío. Dios te dice aquí te pongo la A y te pongo la B. Te invito a que elija la A, pero si tú decides elegir la B, yo te respeto porque te he creado con un libre albedrío. Por eso usted ve que hay mucha gente que son incrédulos, que son ateos, que se van al infierno, aún Jesucristo habiendo muerto y sacrificado su vida por ellos. No, ¿por qué? Porque ejercen su libre albedrío para decir yo rechazo a eso que me ofrecen. Yo lo rechazo, no lo creo, no lo acepto. Y Dios respeta eso, fíjense. Dios, con todo lo que le ama a la persona, respeta ese libre albedrío. La autoridad y la obediencia no niega el libre albedrío, no niega la conciencia, no niega una toma de conocimiento. ¿Ok? Naturalmente, la religión hace un papel muy fuerte en tratar de aniquilar la conciencia, tratar de obnubilar la libertad del ser humano para que pueda moverse como un ser libre. De hecho, cuando la autoridad no está segura, fundamentada en unos principios, en unos estándares, la autoridad lo que hace es no cuestione, no pregunte, porque yo lo digo, así debe ser. Eso no es autoridad saludable. El padre que dice, haz esto, y el hijo le pregunta, ¿por qué, papi? Y el padre le dice, porque yo lo digo. Eso no es ninguna razón válida. No es porque yo lo digo. Debe haber, ¿verdad? Una lógica, debe haber un sentido común, debe haber un razonamiento, debe haber un propósito. ¿Por qué tú quieres que yo llegue temprano a casa? ¿Por qué? Porque mira el riesgo de quedarse tarde, o para que descanse, o porque, etcétera, etcétera, el resto de la familia va a estar preocupado, etcétera. Tú le explicas y debe haber una explicación razonable, lógica, entendible. Y una vez que el individuo entiende el propósito, entiende el razonamiento, entiende la lógica, entiende la necesidad, tendría que ser muy bruto para seguir en rebelión. Generalmente la rebelión viene por falta de conocimiento o por un trato inadecuado de la autoridad. Todo rebelde es porque la autoridad no ha sabido tratar adecuadamente con el individuo. Ha tratado de achatarlo, de imponérsele a la mala, a troche y moche, como decimos nosotros. Entonces así cualquiera, imagínate nosotros que venimos con una naturaleza rebelde de Adán y Eva. Imagínate que la autoridad, por desconocimiento, por capricho, por lo que sea, viene y ¿verdad? Estimula esa rebeldía. Generalmente la rebeldía es estimulada por la autoridad, no es estimulada por el ser mismo. ¿Ok? Entonces, nosotros como autoridad delegada debemos estar alineados con los estándares, con los principios, con los mandamientos o valores de Dios. De la única manera que la autoridad se constituye legítima y sigue siendo legítima
es cuando está alineada con lo establecido por Dios. ¿Ok? Ahora, habrá casos en que la orden no significa, ¿verdad? Una toma de conciencia superior. Por ejemplo, la orden de que, mira, complétame esas 12 cajas antes de irte a tu casa. Antes de terminar o de ponchar, tú tienes que completar esas 12 cajas, ¿verdad? Poner la mercancía en esas 12 cajas. Ahí no hay una violación, eso no es una contradicción con ningún principio de Dios, es un asunto práctico, es un asunto de que el jefe dice, yo necesito que tú pongas el esfuerzo, para eso te pago. Ese jefe tiene total derecho a exigir que se rinda una determinada cantidad. O en el asunto de la hora, mira, no te me vayas, sino a la hora exacta del trabajo. Tú no puedes decir no, porque Dios no se mete en eso, Dios es un Dios de exactitud. O sea que los principios y los estándares de Dios van a estar apoyando esas cuestiones que son de naturaleza práctica o pragmática, ¿verdad? Cuando viene a haber el choque es cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la moral, con la fe, ¿verdad? Con la esencia del individuo, con la paz, con la honestidad, con los valores, en otro sentido, los valores de la integridad, de la paz, de la armonía, del bien social, cuando se vienen a esas cosas que contradicen, ¿verdad?, el propósito de Dios para con las vidas. Ahí es donde la autoridad delegada, la autoridad humana, muchas veces entra en conflicto y en contradicción con lo establecido por Dios. Una autoridad que para estar allí en su posición tiene que apresar, tiene que matar, tiene que herir, tiene que vejar a los subalternos, es una autoridad totalmente ilegítima. Hay gobiernos que para mantenerse en su posición de gobierno tienen que estar metiendo terror, metiendo pavor, oprimiendo, apresando, eliminando a los subalternos. Es una autoridad totalmente ilegítima, totalmente ilegítima. Y ninguno que sabe que se le está violando sus derechos inalienables con lo que Dios le ha creado, ninguno está llamado a sujetarse así porque a la autoridad le da la gana. Sí me están entendiendo. Por eso es que muchas de las luchas sociales son necesarias y son legítimas, porque hay autoridades, ¿verdad?, que se erigen en ley, batuta y constitución sin explicación, sin razonamiento, sin lógica, sin respetar los derechos de la individualidad, sin tomar en cuenta la dignidad con que Dios ha creado al ser humano. Esto se ve mucho en la política, este tipo de violación, en los sistemas arbitrarios. Por ejemplo, el comunismo es un sistema totalmente arbitrario y violador de lo que son las esencias del ser humano. Lo mismo sucede con el socialismo, igual con el capitalismo. El capitalismo solamente toma en cuenta el provecho que se saca, ¿verdad?, en términos económicos del individuo, sin muchas veces tomar en cuenta los valores, tomar en cuenta los principios del individuo. Entonces, los sistemas humanos en general, los sistemas humanos tienen la tendencia a violar la esencia del ser. Por eso es que los sistemas humanos, para nosotros poderlo trabajar bien, tienen que ser permeados a través de los valores de Dios, los principios de la fe, ¿verdad?, los mandamientos establecidos por un Dios de orden. Por eso que la palabra dice, hay de la nación, ¿verdad?, que le da la espalda a Dios. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová, pero hay de la nación que le da la espalda a Dios. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es parte de la ecuación de esa institución o de esa corporación, de ese país, de ese sistema, hay un problema. Hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo. Y el problema es que esa autoridad va a hacer requerimiento ilegítimo, requerimiento contrario. Hay leyes que son creadas y son leyes, pero no deben ser obedecidas. Sí, leyes humanas que no deben ser obedecidas. Por ejemplo, una ley como la ley de tener que casar a
homosexuales, ¿verdad?, del mismo sexo, es una ley totalmente ilegítima, porque Dios ha establecido que varón y hembra los creó Dios. Se unirá el hombre a su, ¿verdad? Dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dejará a Adán a su papá y a su mamá. Adán no tuvo papá y mamá, pero va a poner cualquier hombre, ¿verdad? Dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a su otro varón, ¿verdad? Que está ahí enamorado. No. La ley aprobada por las sociedades del país que sea que aprueba el matrimonio de homosexuales y de lesbianas es una ley totalmente ilegítima y solamente tiene que obedecerla aquel que no le importa lo de Dios. El que no le importa lo de Dios, pues lo obedece. El que le importa más lo humano que lo divino, el que toma más en cuenta lo que dice el hombre que lo que dice Dios, entonces no le va a parar bola, como decimos popularmente. Pero el que respeta y ama a Dios dirá no, porque Dios ha establecido otro principio diferente, que fue lo que Pedro y Pablo tuvieron que hacer aquí. Te vamos a liberar, pero no hable de Cristo. Pero Cristo me mandó a hablar de él. Entonces voy a obedecerte a ti que me dices que no hable de Cristo, que no enseñe la palabra, o le voy a obedecer a Dios que me dice ve y predica mi palabra. Es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. No toda ley humana es legítima desde el punto de vista de lo divino, desde el punto de vista de los principios eternos. No toda ley humana, ¿ok?, es legítima. De hecho, las leyes muchas veces tienen propósito de favorecer a unos pequeños grupos, a una persona o a un individuo, a una determinada, son ilegítimas porque no son hechas para las grandes mayorías. Por ejemplo, las leyes financieras generalmente no favorecen al trabajador, no favorecen al de abajo. Están elaboradas para favorecer a los pocos que tienen todo, ¿verdad? No a la grande mayoría que no tienen nada. Entonces son leyes ilegítimas totalmente, ¿ok? Entonces fíjese, en este principio de hoy, nosotros tenemos que entender que para nosotros obedecer tenemos que conocer. Para nosotros obedecer legítimamente tiene que haber un análisis del requerimiento. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Si lo que me está pidiendo, lo que me está ordenando es contrario a lo que Dios ha establecido, entonces no tengo que obedecer. ¿Que voy a sufrir consecuencias? Claro que sí, todo en la vida tiene consecuencias. Pero llega el momento en que tú tienes que decidir, yo voy a callar mi conciencia, voy a hacerme indiferente, voy a hacer las cosas como la gente lo ha establecido o como las leyes humanas lo han establecido, o lo voy a hacer como Dios lo ha establecido. Entonces el individuo tiene la oportunidad de entrar en un terreno de análisis y decir, esto tengo que hacerlo, no viola los principios de Dios. Le pongo un caso, por ejemplo, en mi caso personal, para que sirva de ejemplo. En las escuelas, yo soy maestro retirado, ¿verdad? Por 30 y pico de años yo he estado en las escuelas, pero en las escuelas a los maestros se nos emplea y se nos paga para que desarrollemos un currículum, ¿verdad que sí? Hay un currículum, un pensum, un programa que tenemos que desarrollar. Esa es la orden, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, ¿ok? En ese currículum probablemente haya puntos que entren en contradicción con lo establecido por Dios. El maestro en ese caso tiene que analizar, ¿verdad? Y como tiene cierta prerrogativa porque tiene la oportunidad de hacer las planificaciones, utilizar los métodos, usar los recursos y los materiales adecuados, trazar los objetivos adecuados, el maestro en su sabiduría puede obviar a un ladito aquellas cosas que son violatorias de los principios de Dios. Por ejemplo, en mi caso personal, yo nunca enseñé ni enseñaría igualdad de género en el sentido de que es lo mismo varón y hembra.
que si un varón tiene preferencia por otro varón, es lo mismo que una hembra por otro varón. Yo nunca enseñaría eso. Ya estoy retirado, pero aún cuando estaba, no. Yo tengo mi manera y mi forma de echar eso a un lado, sin necesidad de estar, ¿verdad? Haciendo el araláquiro, cosas. No, simplemente lo echo por un lado. De una manera sabia cubro el tiempo o cubro la materia con otras cosas, pero no me pueden exigir que yo enseñe cuestiones que son contrarias totalmente a lo establecido por Dios. ¿Así? ¿Nos estamos entendiendo? Ahora, como digo una cosa, digo la otra. A mí no me paga o no me pagaba el sistema educativo para que yo predicara la palabra. A mí me pagara para que yo enseñara el currículo. O sea, yo no puedo utilizar las horas de la clase para venir a estar hablando del Evangelio. A menos que el Evangelio, ¿verdad? La Biblia no sea una de las materias. Pues si es una de las materias, pues sí. Pero si a mí me emplean para enseñar, vamos a decir, matemáticas, yo no puedo utilizar ese tiempo para hablar de la palabra de Dios. No me pagan para eso. Por muy cristiano que sea, no se justifica. Estoy violando, ¿verdad? Un contrato. ¿Eh? Pero que hay que hablar de... No, yo tengo que hablar de Dios, pero yo tengo que hablar de Dios donde yo entienda que no violo, ¿verdad? Acuerdos o compromisos que he establecido. Para eso el mundo es ancho y ajeno. Ahí están, ¿verdad? Las calles, los parques, ahí está otro sitio, ahí están los restaurantes y todo eso. Yo hablo de Dios en esos lugares, pero si me han pagado para enseñar una materia en una clase, sería una inmoralidad que yo utilizara ese tiempo para hablar de Dios. Ni el mismo Dios me aprobaría eso. ¿Sí? Amén. Espero que lo entienda, y si no lo entiende o no está de acuerdo, nos seguimos amando porque yo le respeto su, ¿verdad? Su decisión, su pensamiento. Ok. Vamos entonces a ir cerrando en materia, porque la verdad que la hora como que se nos va tan rápida, ¿no? Una verdad central que quiero que ustedes tomen en cuenta y que anoten ahí. La autoridad espiritual divina es superior a la autoridad social humana. Siempre la autoridad divina es superior a la autoridad humana. Eso quiere decir que todo lo que está conectado directamente con Dios o que responde a una ordenanza, a una forma y manera de Dios, siempre es superior a lo que responde a una ordenanza jurídica humana, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Dios siempre será superior a lo humano. Prioridad, lo de Dios. Secundario, lo humano. Quiero destacar 5 puntos que voy a tocar así rapidito. Primeramente, hay una diferencia en aspecto y en procedimiento y en forma entre la autoridad espiritual, el agente de autoridad espiritual y el agente de autoridad social. Cuando hablo de autoridad social es alguien que está funcionando en la sociedad con un rol determinado, o sea, policía, maestro, trabajador social, son autoridades sociales que tienen que ver con el conglomerado humano. Una autoridad espiritual trabaja, trata también con personas, pero ¿verdad? El canal de establecimiento de su autoridad es lo divino, o sea, promover lo divino. Por ejemplo, un pastor, un maestro, un evangelista siempre andan moviéndose o deben andar moviéndose, idealmente deben andar moviéndose en lo que es los propósitos espirituales exclusivamente. ¿Okay? La autoridad civil, la autoridad social, no sigue inmediatamente propósitos espirituales, sino que el propósito espiritual está sobrepuesto de una manera muy en la base, pero no en la forma. O sea, un juez que está allí ante un jurado tratará de que los valores y los principios que norman en esa corte sean valores estándares eternos, como los valores de Dios, la justicia, la igualdad y esas cosas que se inspiran en Dios. Pero naturalmente, él en su diario vivir, en su diario trabajar, no va a hablar de los valores espirituales, sino que van a estar como concatenados. ¿Eh? Lo mismo, un policía debe estar
basamentado en valores como la justicia, la igualdad, el respeto a la dignidad humana, la defensa del indefenso, y etcétera, etcétera. Pero él va a ejercer su autoridad no destacando como prioridad de esas cosas, sino básicamente moviéndose como a zapata. Ahora, una autoridad que está operando en el ramo espiritual como un pastor, por ejemplo, un pastor no debe, ¿verdad?, meterse como cuestión central en las cosas sociales, sino en las cosas espirituales. Todo lo que hace, todo lo que guía, todo lo que planifica debe ser con fundamento en el propósito de Dios claro y determinado. Es un error, es una desviación que una congregación se esté metiendo en las cosas sociales como prioridad y sin destacar las cosas, ¿verdad?, espirituales, el hacer, el accionar espiritual como fundamento. ¿Eh? Lo social debe ser secundario, debe ser agregado. Lo espiritual es lo fundamental. ¿Ok? Número 2. Hay una diferencia que debe ser claramente establecida entre lo que es autoridad principal, original y la autoridad delegada. Siempre la autoridad delegada está supeditada o sujeta a la autoridad principal. Pero como resulta que la autoridad principal nada más es Dios, directamente en persona, todos los otros son autoridad delegada, aunque sea el hombre. Un hombre, por ejemplo, como un sacerdote o el papa o un pastor o cualquiera, aunque están encarnando y representando, ¿verdad?, las cuestiones espirituales fundamentales, pero siguen siendo humanos y por lo tanto, sus ordenanzas, sus mandamientos tienen que ser, su petición o requerimiento tienen que ser analizados. ¿Por qué? Porque son humanos, aunque están supuestamente, ¿verdad?, representando lo divino, pero son humanos. Entonces yo no puedo obedecer ciegamente a un pastor, ni a un padre, ni al obispo, ni al papa ciegamente, porque él es de Dios. Bueno, él es de Dios, pero él es humano. Vamos a analizar lo que él está pidiendo, lo que está requiriendo, lo que está ordenando. Si lo que está ordenando, lo que está pidiendo va en línea con lo que Dios ya ha establecido, entonces sí, entonces vamos para adelante. Pero de lo contrario, no. ¿Ok? Número 3. Punto número 3, insistimos en que hay una transferencia de autoridad que debemos entender. La autoridad se puede transferir. De hecho, cuando un presidente termina su mandato y surge otro presidente, lo que sucede es una transferencia. Para eso está el Congreso, está, ¿verdad?, esas instituciones que le ponen, ¿verdad?, la banda al nuevo presidente y le toman el juramento. Es una transferencia de autoridad. La autoridad delegada se transfiere, la autoridad divina no se transfiere. Por ejemplo, el hecho de que el papá sea pastor, él no puede dejarle como herencia la función pastoral al hijo. El hijo o la hija tiene que tener llamado pastoral directo de Dios para poder ser pastor, porque esto no se hereda. O sea, la autoridad espiritual, la función de autoridad espiritual no es hereditaria. No porque papá es evangelista, el hijo tiene que ser evangelista. Yo te voy a dejar eso para que tú sigas. De hecho, yo estoy aquí predicando en contra de la corriente porque ordinariamente, cuando en una casa el padre es espiritual, el papá es pastor, generalmente habrá el hijo o los hijos que estarán en el ministerio. Es casi como una herencia. Pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser, pero no necesariamente tiene que ser. El hijo tiene que tener el llamado, tiene que haber sido llamado por Dios o sentir la vocación del llamado de Dios. El hecho de que papá sea pastor no quiere decir que yo sea pastor. ¿Ok? Cuando hacemos eso por herencia, entonces suceden las desfachateces que vemos, ¿verdad?, en los ministerios. Y como este muchacho, como papá era pastor, pues yo heredo la iglesia y sigo pastoreando, aunque no tengo llamado, ni me importa un pito lo que Dios dice.
como sucede en muchos casos de pastores famosísimos que están allí no porque Dios los llamó, sino porque el papá estaba ahí. Un ejemplo claro es Joel Osteen, que en realidad él aborrecía eso del pastorado, no quería ni saber lo que le gustaba era estar detrás de la cámara, ¿verdad? De la televisión en la iglesia, pero el papá murió y él no tuvo otra alternativa que lanzarse a la arena y se lanzó y ahí está con 50,000 personas, dicen miembros, pero no es capaz de poder orientarlo al amor de Dios a esos 50,000, sino una cosa que ya usted sabe. ¿Por qué? Porque no hay un llamado, no hay un llamado. Entonces, las cosas espirituales tienen que estar conectadas directamente con Dios. Número 4, la actitud correcta ante la autoridad no es la de obedecer ciegamente porque es autoridad. La actitud correcta es de analizar con conciencia, con conocimiento, con discernimiento, analizar si lo que la autoridad me está pidiendo está en línea con lo que Dios me ha pedido o con lo que son los estándares de Dios, los principios de vida de Dios. Si se aparta de ahí, entonces yo necesariamente no tengo que obedecer. Por ejemplo, Daniel, el caso de Daniel, el profeta Daniel, él era jefe, ¿verdad? Ahí en Babilonia, él era jefe, él era uno de los principales, estaba, ¿verdad? Como autoridad. Pero cuando se levantó la estatua de Nabucodonosor y se ordenó que debían adorarse, arrodillarse ante esta estatua, Daniel dijo, no yo, aunque era parte del gobierno, dijo, no. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza de parte de Dios, no te postrarás delante de imagen, no la honrarás. Un mandato directo de Dios. Entonces, porque el rey diga y los sátrapas digan y las otras autoridades digan hay que arrodillarse, no necesariamente, si es contrario a lo que dice Dios. Entonces, ya ustedes saben, Daniel pues sufrió la consecuencia, fue lanzado al foso de los leones, prepararon unos leones bien hambrientos ahí, los pusieron en ayuno por más de 40 días para que devoraran hasta el último hueso de Daniel. Pero ¿qué hizo Dios? Intervino a favor de Daniel porque Daniel decidió obedecer a Dios antes de que obedecer a los hombres. Daniel no se rindió, no se dejó doblegar, sino que creyó en el principio. Mucha gente ha muerto, ¿verdad? Tratando de obedecerle a Dios en contra de los requerimientos humanos. Pero es una muerte honrosa y Dios la tiene en cuenta. Si hay que morir, hay que morir. Hay que morir, si hay que morir. Por obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Quinto, ya el tiempo se me ha ido. En esencia, toda autoridad es de naturaleza espiritual, porque el fundamento de la autoridad es espiritual. Ahora, el ejercicio, la manera práctica de cómo ejerce esa autoridad es lo que deja de ser espiritual muchas veces. El origen y el fundamento es espiritual, pero la práctica, la implementación se aparta muchas veces de lo espiritual. Por eso es que yo tengo que analizar la práctica, yo tengo que ver el punto práctico, la lógica, la razón, el sentido común de lo que tú me estás pidiendo, el alineamiento con lo de Dios para yo decidir si te obedezco o no te obedezco. Si yo decido obedecer lo que Dios ha establecido antes que obedecerte a ti, entonces yo no soy rebelde. Yo soy uno que tiene conciencia plena de lo que Dios ha establecido y que tiene una decisión responsable de obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso solamente, óigame bien esto, no le estoy llamando a una rebeldía total y absoluta. Estoy diciendo solamente cuando lo que la autoridad humana demanda se contradice o se contrapone a lo que la autoridad divina demanda. Entonces, yo tengo que declararme en rebeldía contra la autoridad humana y en obediencia absoluta a la autoridad divina. ¿Ok? La única autoridad que yo no debo, ¿verdad?, buscarle es la autoridad de Dios, la autoridad divina, porque Él sabe más que yo. De hecho, Él no me exige que obedezca ciegamente, pero yo no lo ando cuestionando porque yo sé que
todo lo que Él dice es verdad y son principios de verdad. Amén. Espero que haya sido de provecho la lección de hoy, el principio de hoy, ¿verdad? La obediencia a la autoridad humana es condicionada, la obediencia a la autoridad divina es incondicional. Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Es mi oración que la mano poderosa de Dios se extienda y te bendiga y que haya un milagro en tu vida como el que estás necesitando, ya sea de sanidad divina, de paz en el corazón, de fuerza nueva o de bendición en el área de necesidad. Paz y bendición para todos. Nos vemos mañana.